Bienvenidos a la clase número 9 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy comenzaremos a ver el tema de filtros analógicos. En esta clase veremos filtros de primer orden, filtros de segundo orden, filtros de tercer orden, filtros de cuarto orden. Veremos algunos ejemplos y la bibliografía asociada con este tema. Bien, el orden de los filtros depende del grado de su función de transferencia, ¿no? En este caso, cuando hacemos el cálculo, la determinación de la función de transferencia del filtro, pues vamos a tener una expresión en el numerador y una expresión en el denominador. La expresión en el numerador y en el denominador tiene que ser en función de la transformada de Laplace, tiene que tener grado 1, o sea que el exponente del término de Laplace de S va a ser grado 1. Un filtro pasa alta pasivo está conformado por un condensador en serie con una resistencia, siendo el condensador el elemento que no está en paralelo con la salida, sino la resistencia. Eso hace que el filtro presente una pendiente de subida de más 20 dB por década hasta que se presenta el filtro, en este caso el polo, en una frecuencia dada, que si se la expresamos en radianes sería 1 sobre RC. Y en ese momento ese polo mete una pendiente de menos 20 dB por década que anula la pendiente con que la venía subiendo y da una respuesta plana a partir de ese momento. Si ustedes reemplazan el condensador por el término 1 sobre SC para hallar la expresión de la función de transferencia, observarán que efectivamente quedan en el numerador un término en función de S, que sería SRC, sin nada más sumando. Eso implica que eso es un cero en el origen y es el que primero ocurre en frecuencia. Eso no implica, como les recuerdo, que sea cero frecuencia, sino que su frecuencia es la primera que ocurre, es la frecuencia más baja posible del sistema y por lo tanto arranca con una pendiente de más 20 dB por década, que es lo que produce el cero. Luego, en el numerador aparece una expresión que es SRC más 1, donde eso significa que eso es un polo. El polo ya sabemos que coloca una pendiente o inserta una pendiente de menos 20 dB por década en el momento en que empieza a activarse. En este caso, en su frecuencia que es 1 sobre RC radianes sobre segundo. Y entonces, bueno, obtenemos la respuesta. Toda rango de frecuencia por debajo de la frecuencia de corte del filtro, pues van a estar atenuadas por el grado de la pendiente y solamente dejará pasar intactas las que están después de la frecuencia de corte del filtro. Entonces ahí lo que se llama la banda pasante, que es la que está después de la frecuencia de corte, es las frecuencias que no son atenuadas. En este caso, al ser un circuito pasivo, pues no hay amplificación. Idealmente su ganancia es 1. Y las que están por debajo de la frecuencia de corte, que es la banda de stop band, que es la banda como que la que tú detienes, la que evitas que pase por el filtro, vienen atenuadas. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta característica de un filtro pasa alta pasivo. En el caso de un filtro pasa baja pasivo, invertimos, comparando con el circuito anterior, invertimos la posición de la resistencia y el condensador, de tal manera que
cuando determinamos su función de transferencia, tal como observamos en pantalla, la relación sobre la salida de la salida con la entrada del circuito, observamos que en el numerador hay una constante igual a 1, es decir, no tiene ceros. Y en el denominador está una expresión que es SRC más 1, que equivale a la de un polo de grado 1, porque ese tiene el exponente 1. Entonces, por supuesto, su frecuencia de corte también es igual a 1 sobre RC. Y obviamente acá se invierte la función. Él deja pasar las frecuencias que están antes de la frecuencia de corte del filtro, que es la banda pasante, y, digamos, como es en ausencia de un cero, lo que manda es la constante, en este caso es 1, que es la ganancia del sistema. En el momento en que se alcanza la frecuencia natural del polo que está en el numerador, en el denominador, empieza una pendiente de menos 20 dB por décadas, que es la banda de detención o la banda de detener que pasen las frecuencias. Más adelante veremos un poco con más detalle este tipo de cosas, ¿no? En este momento simplemente nos interpretamos la matemática asociada al circuito. De tal manera entonces que este filtro se caracteriza por dejar pasar las bajas frecuencias y atenuar lo más que se pueda las que están después de la frecuencia de corte. Nuevamente un filtro de orden 1, porque bueno, ese está elevado a la 1, el polinomio grado 1. Como usualmente los filtros se conectan con otros circuitos, eh, en- hay una parte importante cuando están trabajando los circuitos entre sí, se afectan por las impedancias, ¿no? Entonces, las consideraciones que se tienen con los filtros pasabajo y pasalto trabajando solo no son las mismas que cuando se conectan con algo más, donde las impedancias propias del filtro afectan la siguiente etapa, ¿no? O la etapa previa. Entonces hay una variante acá que es colocarle un operacional en configuración seguidor de voltaje, cuya ganancia es 1, porque todo lo que entra pasa del terminal más al terminal menos y luego un cable a la salida, o sea que la salida y la entrada en la parte del operacional es la relación de ganancia es 1. Pero colocándolo así se aprovecha la impedancia de entrada del operacional, que es súper alta, por lo tanto no afecta para nada lo que haga el filtro, y la impedancia de salida, que es también muy baja, por lo tanto no afecta a lo que le conectemos después, ¿verdad? Porque simplemente esa impedancia no le carga a la impedancia propia de cualquier otro circuito, que usualmente también tiene que ser baja. Por lo tanto, se utilizan estas dos configuraciones y un filtro pasivo se vuelve un filtro activo porque ya tiene un componente que es polarizado, que es el operacional. Es lo único malo, pues, de que necesitamos polarizar ese circuito, echarle energía. Y además de eso, el costo que se sube sobre el filtro. No lo mismo la suma de el valor de costo de R y C más ahora sumarle el operacional. Total que, bueno, se hace la misma función, responde igual, solamente que mejora la conectividad con otros elementos de otros circuitos. En términos generales, cuando tenemos un sistema de primer orden, la función de transferencia básicamente son dos términos en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Donde el orden de los términos asociados con el operador de Laplace es 1, s elevado a la 1. Entonces, la expresión genérica es a sub 1 por s más a sub 0, que son los dos elementos de ese polinomio, ¿verdad? Dividido entre s más omega sub 0, donde omega sub 0 viene siendo como la frecuencia
natural del filtro, ya sea para pasa bajo o pasa alto, que es la frecuencia de referencia, ¿verdad? Que es lo que llaman el modo natural. Tiene lo que se llama un cero de transmisión, ¿verdad? Que es cuando yo despejo la S del numerador, ¿verdad? Y me da la ubicación de esa frecuencia en radianes sobre segundo. En este caso, menos a sub 0 entre a sub 1 es lo que se conoce como el cero de transmisión. Y una ganancia a frecuencias altas que es a sub 1, es decir, a medida que la frecuencia aumenta, pues ese es el término que prevalece en estos casos. Entonces, digamos que eso es como la manera de representar este tipo de filtros de manera muy general, ¿no? Es como pasar del circuito a alguna representación algebraica del mismo. Ahora veremos un poco una tabla resumen de las características más importantes de los filtros. Empezamos con el filtro pasabajas. Observen que en la función de transferencia de este filtro, en la parte del numerador no hay un término de S, simplemente es una constante. En el denominador hay un término que acompaña a la S. Entonces, de eso que está allí, decimos que no hay ceros, porque en el numerador no hay términos de S que igualar a cero, por lo tanto es una constante, no existen ceros. Y hay un polo, y ese polo se representa, es una raíz que tiene parte real negativa, por lo tanto queda en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Con una X que se representa allá. Y está montada sobre porque una raíz real, ¿no? No tiene parte imaginaria normalmente, es un número. Entonces, eso sería como la representación en el plano parte real, parte imaginaria. Y ya sabemos entonces que siendo un sistema así, la respuesta a muy baja frecuencia cuando S tiende a cero va a ser una constante. Cuando S está por encima de la frecuencia de operación del filtro, empieza a actuar el polo introduce una pendiente de menos 20, 20 decibeles por década, ¿verdad? Que empieza a disminuir. Por lo tanto, la banda pasante es la que está antes de la frecuencia crítica, la banda de detención es la que está después de la eh, frecuencia crítica. Y la realización, o sea, la implementación de ese polo pasivo, de ese filtro pasivo, GR con C, como la vimos anteriormente, y una variante activa de él es con una operacional, es una variante, una de las posibles formas de hacerlo, es el operacional con R y C, tal como están puestos allí, y una resistencia en paralelo con el condensador. Esta configuración, que es muy típica, te permite tener un filtro que puede tener ganancia, porque dependiendo de la relación entre las resistencias, además de filtrar, el sistema podría amplificar también, dependiendo de la relación entre la resistencia que está en paralelo con C y la resistencia de entrada. Entonces, bueno, es muy útil porque muchas veces requerimos en la parte de acondicionamiento de una señal, aparte de filtrarla, quizá amplificarla porque puede tener magnitudes muy pequeñas. Eso vamos a verlo después cuando veamos sensores, ¿no? En el caso del filtro pasa altas, tenemos una función de transferencia que nos muestra un cero en el origen y un polo en una cierta frecuencia. El cero se representa con un circulito y el polo con una X. Entonces, esta es la manera de ubicar las raíces de las funciones de transferencia, tanto en el numerador como en el denominador. Ya vimos que en el caso de los filtros pasaltos, y se ve
de la función de transferencia, pues como en el numerador hay un término de S, pero no tiene sumado ningún otro término, quiere decir que eso es un cero en el origen, o sea que ocurre primero que todo lo demás. Por eso viene con una pendiente de más 20 dB por década, tal como vimos en la materia pasada. Y después de la frecuencia crítica ocurre el polo mete menos 20 dB por década, que sumado a la pendiente del 0 de más 20 dB por década da como resultado una pendiente 0, que es la parte plana. La parte plana tiene una pendiente de 0 decibeles por década, porque no cambia su pendiente. Y bueno, ya vimos un poco que ese es el gráfico de la función de transferencia del filtro. La banda pasante está después de la frecuencia crítica, deja pasar o multiplica por 1 o por un valor todos los valores que están por ahí de los términos de frecuencia de la señal que entre, y la banda de detención está antes de la frecuencia de corte, que la atenúa. Ya la realización pasiva fue pues C, luego R, y una realización activa, que es usando un operacional, bueno, ya lo vemos ahí, una resistencia en serie con un condensador, y hay una resistencia en paralelo por el terminal de entrada negativo del OPAN, ¿no? Nuevamente, la realización es una variante, ¿no? de esa posible realización activa, nos permitiría tener un filtro que, además de filtrar como tal, pueda tener una cierta ganancia de voltaje, si eso nos conviniera. Entonces, bueno, digamos que son alternativas circuitales para los filtros pasa alto y pasa bajo de primer orden. Una versión poco común, usualmente para uno implementar un filtro, es el filtro general, lo que llaman la configuración general. Como van a ver ahí en la función de transferencia, hay un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. En el numerador no es un cero en el origen, porque el término de S tiene sumado una constante, lo que hace que haya un cero distinto del origen que está ubicado en una cierta frecuencia. Y abajo está un polo también de grado 1, también con una cierta frecuencia, lo cual nos produce dos raíces. Una raíz que es asociada al polo y una raíz que es asociada al cero. Usualmente lo que ocurre es que el polo actúa antes que el cero. Lo ven ahí, ¿no? La X está en frecuencia más cerca del origen que el cero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que esperamos que va a pasar que antes que ocurra el polo, pues la respuesta es plana, es una constante. Cuando se activa el polo, mete menos 20 decibeles por década, lo cual va a producir una pendiente de caída. Y luego se activa el cero. El cero compensa la pendiente del polo, mete más 20 dB por década, menos 20 dB por década que traía el polo, entonces produce un 0. 0 dB por década, que es la segunda parte plana. Entonces digamos que es un sistema tipo filtro pasa-baja, pero con unas condiciones de rango muy limitado. O sea, el rango de atenuación es muy particular, ¿no? La pendiente y luego una constante ¿no? Entonces, se utiliza bajo ciertas aplicaciones de audio que lo requieran. La realización pasiva, bueno, una combinación de dos grupos de resistencia y condensadores en paralelo, ¿verdad? Y la realización activa también es un operacional de similares características al circuito pasivo, simplemente que se usa un operacional para manejar el tema de las impedancias de entrada y de salida. Pero no es una cosa muy difícil. Ahí entonces se pueden observar los términos asociados a la parte plana y las pendientes que están asociados a los cambios cuando se pasa de un polo a un cero.
Por último, vemos en la tabla el filtro pasa todo. Y uno dice, bueno, un filtro que deja pasar todo, este, ¿qué sentido puede tener, no? Y en este caso, el propósito del filtro no es eliminar componentes de frecuencia o atenuarlos, sino el propósito del filtro es aportar fase. En ciertas ocasiones hay que introducir en el sistema cierto desfasaje, ¿verdad? Sin afectar las amplitudes. Y el filtro pasa todo, te permite hacer eso. Observarán ustedes que tiene la particularidad que es una combinación de un polinomio de primer grado en el numerador y uno de primer grado en el denominador, pero arriba la raíz del numerador es un término que aparece en el lado derecho del semiplano, porque está negativo, entonces cuando lo igualas a cero queda positivo. Y el de abajo, pues sí es un polo, entonces quedan en posiciones encontradas, se diseñan para que queden en posiciones encontradas en la gráfica de parte real, parte imaginaria. Y eso es lo que hace que se compensen, digamos, los cambios de pendiente y por lo tanto solamente pues pasa todo. Como ven ahí, el diagrama de amplitud es una línea recta plana de 0 por década, pero la parte de fasaje sí aporta fase negativa. Entonces esa parte de fase negativa es la que se aprovecha en los circuitos, ¿verdad? Para compensar ciertas cosas, quizás asociadas a estabilidad. Como vimos en la materia pasada, la estabilidad relativa responde a tener tanto un margen de ganancia como un margen de fase. Y pues a veces no se logra el margen de fase, se puede corregir un poco con este tipo de circuitos. La realización pasiva, pues dos resistencias como están de un lado y una resistencia con condensador del otro. Y es como una especie de puente de Wenn, donde sacamos la diferencia de los dos voltajes de ambos lados, ¿no? Y en el caso de una realización activa usando un operacional, pues por un operacional donde tenemos la misma entrada para el circuito. Por un lado subimos con dos resistencias por el terminal negativo del operacional y por debajo tenemos un divisor de impedancia entre R y C. Eso es básicamente el filtro pasa todo. Entonces, digamos que la operación es la misma, hallar la función de transferencia de cada uno de ellos, representarla con su numerador y su denominador y hacer el ploteo correspondiente. Veamos el ejemplo 9.1. Se pide implementar un filtro pasa altas con una frecuencia de 10 a la 4 radianes sobre segundo y una ganancia de frecuencias altas igual a 10, asumiendo que se conoce el valor de R1 que es igual a 10K. Muchas veces cuando uno va a hacer estos diseños, son más las incógnitas que los datos, ¿no? Entonces, tienes que partir de algún punto para poder hacer el diseño. Entonces, bueno, aquí ya cuando te dicen que tiene una ganancia a frecuencias altas de 10, ya automáticamente te dice que no es un filtro pasivo, sino es un filtro activo. Yo les comentaba que cuando se utiliza un operacional tiene la ventaja de tener una ganancia. Efectivamente, la ganancia del filtro, que es 10, va a depender de la relación entre R2 y R1 porque es una configuración inversora, pero bueno, la ganancia ya la sabemos. Entonces R2 entre R1 es igual a 10, por lo tanto si sabemos que R1 vale 10K, pues R2 va a ser 100K. Y la frecuencia de paso, ¿verdad? De la parte de la banda de tensión a la parte de banda pasante, va a venir por la frecuencia natural, que es omega 0 igual a 1 sobre R1 sobre C, por C. De ahí, pues, si me piden que es 10 a la 4 radianes sobre segundo, pues yo igualo 1 sobre R1C a 10 radianes sobre segundo, 10 a la 4 radianes sobre segundo y despejo el valor de C, que es igual a 10 nanofaradios.
¿Qué pasa con la función de transferencia? Bueno, pues función de transferencia descrita como estaba, ¿verdad? Y va a depender netamente si, no, si es un cero en el origen, un cero en el origen va a depender de A sub 1 va a depender de la ganancia del filtro, por lo tanto A sub 1 es el término igual a 10, ¿verdad? Y el término del denominador, que es la banda pasante, S más omega cero, pues ahí omega cero es 10 a la 4 radianes sobre segundo. De tal manera que esa es la expresión de la función de transferencia. Ahí tenemos la foto de todo, lo único que falta es como ponerse a graficar. Veamos ahora el ejemplo 9.2. Implemento un filtro pasatodas con una frecuencia de cambio de fase de 90 grados a 10 a la 3 radianes sobre segundo. Quiere decir que me interesa que a 10 a la 3 radianes sobre segundo el filtro introduzca una fase de 90 grados, ¿no? En este caso, pues esa fase es la que importa para propósitos de funcionamiento del filtro, ¿no? Entonces, sabemos por la tabla, ¿verdad? Que la expresión asociada al filtro pasa todo es menos A sub 1 por S menos omega sub 0 entre S más omega sub 0. Recuerden que tanto el cero como el polo están ubicados a la misma distancia del origen, pero pasa que el cero queda del lado del semiplano derecho y el polo queda del lado del semiplano izquierdo. Entonces, bueno, eh, ¿qué hacemos? Bueno, omega cero va a ser igual a 1 sobre RC, que es la frecuencia en la cual va a actuar el filtro. Aquí nos vamos a medir la fase. Sabemos que omega cero es 10 a la 3 radianes sobre segundo. Aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas. Como los valores de C son más limitados que los valores de R, lo racional es que ustedes escojan un C y despejan un valor de R. De tal manera que escojan un valor de los que están disponibles de C, en este caso vamos a suponer que es 10 nanofaradios, entonces de allí vamos a despejar un valor de R que pueda ser comercialmente factible, en este caso 100 kiloohmios. Entonces, bueno, en este caso hacemos las resistencias iguales por comodidad, R1 igual a R igual a 100K. Le damos a su 1 un factor de 1 para que no haya ningún tipo de ganancia ni atenuación, simplemente A igual a 1. Y entonces nos queda que la expresión de la función de transferencia es S por menos 10 a la 3, que ese es el 0, y S más 10 a la 3, que ese es el polo. Cuando S tiende a 0, ¿verdad? Pues los términos en módulo se anulan y queda 1, que es lo que le estoy diciendo, que uno escoge que no haya atenuación básicamente. Lo único que necesitamos es la fase y que la fase ocurra a la frecuencia que debe ocurrir. Vamos a estudiar ahora lo que son los filtros de segundo orden. Ya sabemos entonces que cuando se trata de filtros de segundo orden, vamos a obtener en el numerador o en el denominador términos asociados con el operador de Laplace elevado al cuadrado, es decir, con dos raíces, ¿no? Entonces hay una manera genérica de establecer este tipo de filtros como se ve en pantalla. Vamos a trabajar con cuatro componentes pasivos y un operacional en una configuración tipo seguidor de voltaje o buffer. O sea, no tiene ningún tipo de ganancia el operacional. Solamente el operacional ahí lo que aporta es su impedancia de entrada y su impedancia de salida. El arreglo de los componentes es como se muestra en pantalla y son para facilitar la obtención de la función de transferencia.
en lugar de trabajar con impedancias genéricas, vamos a trabajar con admitancias genéricas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en esa configuración, pues van a aparecer, para poder operar con corrientes, tenemos que establecer voltaje de nodo. Ahí va el voltaje de nodo B sub A, el voltaje de nodo B sub B y por supuesto el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces vamos a tratar de obtener una expresión genérica para todo tipo de filtros de segundo orden. Ok, bueno, la idea general del circuito es básicamente despejar la función, la variable de sub 0 entre la variable b sub i para tener una función de transferencia en función de esas admitancias que están ahí presentes en el circuito y los términos de S que van a aparecer en algún momento del despeje. Entonces, bueno, planteamos los sistemas de ecuación en base a las corrientes. En este caso tenemos que definir una corriente de entrada I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3 por las distintas ramas de los circuitos. En este caso I sub 2 va a ser igual a I sub 4, donde I sub 2 es la corriente que se va en dirección hacia la operacional, en la entrada más del operacional, esa pasa por una admitancia y luego baja a tierra a través de otra admitancia. No hay corriente de entrada al operacional, por lo tanto solamente es esa igualdad. Entonces definimos la corriente I sub 1 como la diferencia de voltaje B sub I menos B sub A multiplicado, no dividido, porque es, bueno, según la admitancia por la admitancia Y sub 1. La corriente I sub 2 es la diferencia de los voltajes de nodo B sub A menos B sub B multiplicada por Y sub 2, no dividido por Z2, sino multiplicada por Y2. La corriente I sub 3 va a ser igual pues a B sub A menos B sub 0 multiplicado por la admitancia Y sub 3. Y la corriente I sub 4 pues simplemente es el voltaje de nodo B sub B multiplicado por la admitancia Y sub 4. Entonces tenemos cuatro corrientes que podemos insertar en las ecuaciones previas. De tal manera entonces que me quedan dos juegos de ecuaciones, ¿no? Como se ve en pantalla. Vemos que debido a que hay una conexión entre el terminal menos de entrada del operacional y la salida, y que debido a que está realimentado el operacional, lo que está en el terminal más va a ser igual a lo que está en el terminal menos, observamos que el voltaje de salida B sub 0 es igual al voltaje de nodo B sub B. Entonces, bajo esa premisa, vemos que B sub A menos B sub 0 multiplicado por Y2 es igual a B sub 0 por Y4. De tal manera entonces que podemos despejar el voltaje de nodo B sub A como B sub 0 por Y2 más Y4 entre Y2. ¿Ok? Entonces ya tenemos un voltaje B sub A que puede ser utilizado en función de B0 y de los datos que son Y2 y Y4 que puede ser utilizado en las ecuaciones previas. Entonces vemos que de acuerdo al sistema de ecuación de corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que B sub I menos B sub A por Y1 es igual a B sub A menos B sub B por Y2 más B sub A menos B0 por Y3. Entonces despejamos B sub I en función, o sea, pasamos el término de tal manera de que aislar B sub I en el sistema, ¿verdad? A partir de esa ecuación. De tal manera que ahora entonces B sub I va a ser igual a B sub A menos B sub 0 por Y2 más B sub A menos B sub 0 por Y3 más Y1 por B sub A entre Y1. ¿Ok? Entonces me queda todo en función del voltaje B sub 0 y del voltaje de nodo B sub A, debido a la relación que hicimos de B sub 0 igual a B sub B.
porque permite ya eliminar como una incógnita en ese sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, manipulo las ecuaciones para obtener una expresión clara que me relacione b sub i con b0, ¿verdad? Y b sub a en este caso, porque es una de las variables que no he podido reemplazar todavía. Una vez que simplifico eso, reemplazo la relación que obtuve en la lámina anterior para b sub a en función de b0 y la coloco acá en la tercera ecuación, de tal manera entonces que ahora tengo una única ecuación que me relaciona b sub 0 y b sub i y las puras admitancias. Es decir, desaparezco también el voltaje de nodo b sub a, buscando una relación sencilla para poder despejar, sacando factor común b sub 0 y agrupando las distintas admitancias. Aquí, bueno, agrupo mejor las admitancias, saco factor común b sub 0 para poder despejar limpiamente una relación de b sub 0 contra b sub i, que efectivamente eso hago. Los términos de abajo de y1 y y2 los paso, que están dividiendo, los paso multiplicando, y los términos de arriba que dependen de y2, y4, y3 y y1 los paso dividiendo, ¿verdad? Y luego opero y agrupo términos para buscar una expresión lo más sencilla posible. En este caso me queda que b sub 0 entre bi es igual a y1 por y2 entre y4 que multiplica y1 más y2 más y3 más un término que es y2 por y1. Ahora tiene una parte crítica que es cómo yo le doy forma al filtro, y eso es escogiendo la naturaleza de las admitancias. Vimos en las láminas previas que si primero venía la resistencia y después el condensador, entonces la función de transferencia tomaba una forma. Y si primero venía el condensador y luego la resistencia, entonces la función de transferencia tomaba otra. Lo mismo vamos a hacer acá. Por ejemplo, Y1, vamos a decir que es 1 sobre R1. Te voy a decir que esa admitancia tiene características resistivas. Y1 es el inverso de 1 sobre R1. ¿Okay? Y2 también tiene características resistivas, lo decimos igual a 1 sobre R2. Recuerden que decidimos trabajar con admitancias para simplicidad, pero ya tenemos que llegar al mundo real. Tenemos que trabajar con resistencias y condensadores. En el caso de Y3 decimos que tiene naturaleza capacitiva. Si hubiese sido una impedancia sería 1 sobre SC, pero como es una admitancia, Y3 es igual a S por C3. Y Y4 también le decimos que es un condensador, va a tener características capacitivas, y decimos que Y4 es igual a SC4. Es decir, vamos a moldear ya de una forma ese filtro que hasta ahora no tiene mucha forma, pero que va a tener comportamiento de filtro. Entonces, de esos 4 componentes, 2 van a ser resistencias y 2 van a ser condensadores, y lo colocamos en la función de B sub 0 y B sub i que ya habíamos establecido. Fíjense que el problema empieza a ser un poquito complicado porque al tener R1, R2, C3 y C4 son 4 incógnitas. O sea, vamos a conocerlas, pero son 4 incógnitas dentro del sistema. Entonces las colocamos en la función de B0 entre BI. Pasamos los términos que están en el numerador para el denominador, ¿verdad? De tal forma que si 1 entre R1 por 1 entre R2, arriba están a R1 y R2 dividiendo, pues las pasamos para abajo, ¿verdad? Y van a quedar, ¿cómo se llama? Multiplicando ambas, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso y agrupamos los términos de S con su exponente, ¿no? En este caso, cuando pasamos lo que está en el numerador para abajo, en el numerador queda un 1 y abajo agrupando nos queda S al cuadrado por C3 por C4 más S
por C4 por R2 más R1 más 1. Eso es un polinomio de segundo grado. Arriba no hay términos de S, por lo tanto es una constante. Y abajo es un polinomio de segundo grado. Entonces con dos raíces, pues seguramente reales, ¿no? Extendiendo el resultado de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Se supone que dependiendo de las características de las conductancias, va a tener las características del filtro. De acuerdo a lo que aprendimos, si es un filtro pasabajas, primero viene la R y luego viene la C. Entonces observan ustedes que le damos características de resistencia a las primeras dos conductancias, el que es R1 y R2 van a ser las primeras dos conductancias, y características de condensador a C3 y a C4, a las conductancias 3 y 4. De tal manera de que eso debería responder al comportamiento de un filtro pasabajas. Entonces, bueno, aquí como ya tenemos cuatro incógnitas, que son los valores de R1, R2, C3 y C4, vamos a tratar de simplificar. Entonces, en este caso decimos que, bueno, las dos resistencias son iguales. R1 va a ser igual a R2, es igual a R. La reemplazamos en la función de transferencia, entonces me queda B sub 0 entre B sub I igual a 1 entre S cuadrado por R2 al cuadrado por C3 por C4 más 2 veces S RC4 más 1. Reemplazamos el operador de Laplace por J omega para hallar un poco lo que sería el módulo de la expresión de la función de transferencia. Entonces me queda B sub 0 entre B. Y agrupamos, al meter S igual a J omega tenemos términos imaginarios, términos reales, ¿verdad? Entonces vamos a agrupar los términos reales en una expresión y los términos imaginarios en otra. Entonces me queda que B sub 0 entre BI es 1 sobre 1 menos omega cuadrado R cuadrado C4 C3. Ese es el término que es la parte real. Y más 2 veces J omega RC4, que es la parte imaginaria. Y por supuesto, cuando sacamos el módulo, pues el módulo de lo que está en el numerador, que es 1, es 1. Y el módulo que está en el denominador, que tiene parte real y parte imaginaria, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si nos piden que el filtro sea tipo Butterworth, el filtro tipo Butterworth es máximamente plano en su banda pasante. ¿Qué significa? Si esto es un filtro pasabajas, en la región de paso del filtro, la banda pasante es plana, como vimos, y luego cae con una cierta pendiente después de la frecuencia de corte. Vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de filtro, hay filtros que son planos y otros que tienen como un cierto rizado, ¿verdad? Y tienen como una región de rizado. Bueno, en este caso en particular se quiere que no haya el rizado, que sea planito, plano, como lo hemos visto previamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que si el filtro es plano, pues es como si fuese una constante, la derivada de la función de transferencia, si la función de transferencia es plana en esa región, la derivada de la función de transferencia al ser una constante va a valer cero. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos la expresión del módulo, ¿verdad? Que es 1 sobre una raíz cuadrada. Vamos a tomar la derivada de esa función, de ese módulo, ¿verdad? Y la vamos a hacer, esa derivada la vamos a hacer igual a cero. De tal manera que vamos a garantizar que la respuesta del filtro en esa región tiene que ser cero. ¿Ok?
Entonces, si queremos asegurar que la respuesta del filtro sea tipo Butterworth, ¿verdad? Eso ocurre a las frecuencias bajas, es la parte baja de la frecuencia, ¿verdad? Que es la banda pasante, en este caso un filtro pasabajas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer omega tender a cero. Una vez que despejemos el valor y lo igualamos a cero, vamos a hacer que omega tienda a cero, que es un valor muy pequeño, ¿verdad? Si omega tiende a cero, vamos a poder despejar de los elementos que no dependan de omega una relación que permita cumplir con las características de diseño que se nos pide. En este caso, si hace entender omega igual a cero, les va a quedar que C3 tendría que ser igual a 2 veces C4. Entonces ya eso establece una condición de diseño para los capacitores. Entonces, sustituyendo la relación entre C3 y C4 en la expresión del módulo, empezamos a hacer como simplificaciones. Todo me va a quedar en función de R, que era igual a R1 igual a R2, y C4 con la relación con C3. Entonces, bueno, sustituimos esa en la expresión del módulo. Me queda que al final el módulo de la función de transferencia es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 veces omega a la 4, r a la 4 y por C4 elevado a la 4. Ahora, ¿qué otra relación podemos hacer para poder hacer el diseño? Que en la frecuencia de corte, ¿verdad? La frecuencia de corte, el módulo, sabemos por la electrónica, la materia pasada, que tiene que ser la frecuencia donde el módulo cae menos 3 dB. Es decir, ese menos 3 dB tiene que ver con que se haga 1 entre raíz de 2 la magnitud del módulo. ¿Ok? Es la curvita. Cuando viene la pendiente subiendo con 20 dB por década y cruza y se hace plana, él no hace un cruce tipo correcamino, o sea que corto angularmente, sino que es un cambio paulatino. Y esa diferencia justo en la frecuencia de corte entre el cambio ideal y el cambio paulatino es lo que se llama la frecuencia de menos 3 dB, porque hay una pérdida de menos 3 dB, que equivale a 1 sobre raíz de 2. No en forma logarítmica, sino en forma lineal. Entonces vamos a igualar el módulo justo en esa frecuencia igual a 1 sobre raíz de 2 para que me determine la frecuencia de corte del filtro. Ok, entonces de la relación anterior, igualando los contenidos de las dos raíces cuadradas, o sea, numerador es igual a numerador, denominador es igual a denominador y el contenido de las raíces, como son ambas raíces cuadradas, va a ser igual, ¿no? Entonces, el contenido de las raíces es igual y ahí voy a despejar la frecuencia omega. Y esa omega, su interpretación es que va a ser la frecuencia de corte del filtro, la frecuencia de menos 3 dB, que es igual a 1 sobre raíz de 2 por R por C4. Ahora, de acuerdo a lo que estudiamos previamente, la frecuencia de corte del filtro tiene que ser igual a 1 sobre R por C, tal como lo vimos en las tablas en ese momento. Entonces quiere decir que si tenemos R ya, entonces raíz de 2 por C4 va a ser igual a C de la frecuencia del filtro. Entonces raíz de 2 por C4 va a ser igual a un valor genérico C. C4 va a ser igual entonces a raíz de 2 veces el valor de 1 sobre raíz de 2 veces el valor de C, que sería igual a 0.707 de C. Y de acuerdo a lo que establecimos previamente con la relación de C3 y C4, entonces C3 es igual a 1.414 de C. Entonces ya estableciendo el valor de C, yo puedo entonces tener el valor de C3 y el valor de C4. Y también como hicimos con la resistencia, con R1 es igual a R2 y igual a R. Entonces estableciendo el valor de R, traemos el valor de R1
y el valor de R2. Bien, entonces ya teniendo claro cómo van las cosas con el filtro, vimos, esto es un filtro pasabajas, primero entro con R, luego salgo con C, luego con los valores obtenidos las dos R son iguales y la relación de C4 y C3 están como las especificamos en función de un valor genérico C. Eso va a dar como resultado, ¿verdad? Que la respuesta de la función de transferencia del filtro sea como un filtro pasabaja, una parte plana, ¿verdad? Completamente plana, tipo Butterworth, ¿verdad? Y luego eso va a caer con una pendiente, pero esa pendiente, como un filtro de segundo orden, ya no va a ser de 20 dB por década, sino el doble, 40 decibeles por década, donde la frecuencia de corte va a ser en radianes sobre segundo 1 sobre RC y la frecuencia de corte en Hertz va a ser metiendo la relación de 2pi con F y omega. F de corte va a ser 1 sobre 2pi por RC. Y la expresión general de la función de transferencia, el módulo, va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega de menos 3 dB a la 4. Recuerden que todos los términos me quedaban elevados a la 4, ¿no? Y eso afecta porque como un sistema de segundo orden, es obvio que quede así. Por lo tanto, entonces, si lo expreso en términos de frecuencia en Hertz, sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más f entre f de menos 3 dB elevado a la 4. Ahora, siguiendo esa misma lógica de lo que hicimos acá previamente, si yo quiero un filtro pasa alto, voy a cambiar es la naturaleza de las admitancias. Si recuerdan, en los filtros pasa alto, primero viene un condensador y luego viene una resistencia. Por lo tanto, las admitancias cambian a sus opuestos. En este caso, las admitancias Y1 y Y2 tienen que ser capacitivas para que primero llegue el condensador. Por lo tanto, lo hacemos iguales a SC, donde en lugar de ser una R común, es una C común para ambas. Y las admitancias Y3 y Y4 tienen características resistivas. Y eso va a traer como consecuencia, utilizando las relaciones que acabamos de buscar, que R3 es igual a 0.707 de R y R4 sea 1.414 de R. Fíjense que una vez con el resultado anterior ya podemos, sin tener que despejarlo, extrapolarlo al caso del filtro pasa alto para que sea tipo Butterworth máximamente plano. Entonces vemos el circuito cómo queda. Primero la C, luego las R's. Las dos C van a ser iguales, que son las admitancias Y1 y Y2. Y las R4 y R3 quedan establecidas por las relaciones que acabamos de despejar. Eso implica entonces que el filtro pasa altos de segundo orden viene subiendo con una pendiente que es el doble de la del filtro de primer orden, va a ser 40 dB por década subiendo. Luego se produce una frecuencia de corte que tiene que atenuar esas 40 dB por década con menos 40 dB por década para que sea totalmente plano. Y la frecuencia de corte nuevamente va a ser en omega 1 sobre RC, en frecuencia en Hertz 1 sobre 2pi por RC. Y el único cambio que hay sobre el módulo es que se invierte la posición de la frecuencia. El módulo en función de omega es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega de menos 3 dB sobre omega, ambos términos elevado a la 4, lo que implica que en frecuencia el módulo de t es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la f de menos 3 dB entre f elevada a la 4. Veamos el ejemplo 9.3. Se pide diseñar un filtro pasa-baja de segundo orden tipo Butterworth con un ancho de banda
de 20 kHz. El ancho de banda tiene que ver con la definición de la frecuencia de corte, ¿verdad? Que entonces tiene que ver con el rango de frecuencia que yo voy a dejar pasar o voy a no dejar pasar dentro del sistema. En este caso, establece que mi frecuencia de crítica, la frecuencia de corte del filtro va a ser 20 kHz, ¿ok? Porque es un filtro pasabajas. Es decir, que ese ancho yo voy a dejar pasar frecuencia entre frecuencias bajas y 20 kHz máximo, ¿no? Si sabemos que esa frecuencia menos 3 dB es 20 kHz, no radianes, kilohertz, entonces despejo de ahí una relación entre R y C, de acuerdo a las ecuaciones que obtuvimos, y me va a dar que R por C tiene que ser 7.96 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Este, como es una constante de tiempo, RC va a ser en tiempo sobre radianes, ¿no? Ahí busco nuevamente, puedo seleccionar R, en este caso 100K, kilo ohmios, y despejar C. Ese no es siempre el mejor camino porque fíjense que C me da 79.6 picofaradios. Entonces tendría que buscar un valor comercial lo más cercano a 79.6 picofaradios para que la cosa cuadrara. Entonces ya no me va a dar exacto porque si busco, no sé, 100 picofaradios hay una diferencia importante allí. Por eso es que generalmente uno escoge el valor de C, ¿verdad? Y despeja el valor de R para adaptarme a eso. Entonces, la relación entre C3 y C4 queda establecida como 1.414 de C y C4 0.70 de C, lo que implica que C3 va a ser igual a 113 picofaradios y C4 56.3 picofaradios. Entonces, bueno, seguramente C3 sería alrededor de 100 picofaradios y C4 debe estar alrededor de los 47 picofaradios. O sea, en la vida práctica, lo que les quiero decir es que es complicado a veces pasar de la parte teórica en valores a la parte real porque C no tiene tantas opciones comerciales disponibles, ¿verdad? Entonces es un poco el camino que uno tiene que seguir para los diseños de los filtros. Ya habiendo establecido cuál sería el procedimiento para otros circuitos, en el caso de la realización de un filtro pasabaja de tres polos, cuya estructura está mostrada ahí, recuerden, si es un filtro pasabaja, primero R y luego C. Entonces, en este caso en particular, de acuerdo a la lógica que hemos planteado, las tres R deberían ser iguales porque es un filtro pasabajas y los valores de los condensadores, en este caso tendríamos tres condensadores porque para tener tres polos se necesitarían tres condensadores. Entonces tendríamos C1, C2 y C3. Tendríamos que hacer todo el procedimiento como tal como lo hicimos, ¿verdad? Para ya relaciones de trabajo y luego descubrir pues que C1 es igual a 3.546, el valor de C, un C base. C2 sería igual a 1.392, el valor de C que escojamos de base. Y C3 sería igual a 0.2024, el valor de C que escojamos. Y eso permitiría, de alguna manera, definir los, los componentes del circuito para poder diseñarlo. En el caso de la implementación de un filtro pasaltas, recuerden, entonces, si es pasabajas, primero viene R, luego C. Ahora pasaltas, primero viene C y luego R. Hacemos igual en el procedimiento. Primero los condensadores son todos tres iguales, por lo tanto, cada uno depende de un valor C que escojamos. Y en el caso de las resistencias, pues van a depender de una relación numérica con una R general. Entonces, en el caso de R1, pues va a ser igual a R entre 3.546
R2 va a ser igual a R entre 1.392 y el valor de R3 es igual a R entre 0.2024. O sea, claro, ya uno establece un patrón, ya hay un procedimiento, por supuesto, para sacarles estas ecuaciones. Ya lo sabemos, ¿no? Veamos el ejemplo 9.4. Diseño un filtro pasabajas Butterworth de 3 polos con una frecuencia de corte de 10 kHz. Y además me piden evaluar el módulo de la función de transferencia a esa misma frecuencia. Entonces aplicamos las ecuaciones que acabamos de ver. Entonces sabemos que la frecuencia de menos 3 dB en términos generales va a ser igual a 1 sobre 2pi por R por C. Estamos hablando de Hertz, ¿no? Por lo tanto, despejando el producto R por C, que es igual a 1 sobre 2pi por F de menos 3 dB, me va a quedar que R por C va a ser 1.59 por 10 a la menos 5. Aquí sigo la lógica real. C, 10 nanofaradios. O sea, yo tengo condensadores de 10 nanofaradios. Por lo tanto, voy a necesitar una resistencia de 1592 ohmios. Entonces, busco lo más cercano en R a 1592 ohmios, que seguramente va a ser más cercano que si hubiese elegido R y tuviese que despejar el valor de C. Por lo tanto, ese es el camino lógico. Elijo el componente con mayores restricciones de valores. Y a partir de uno que yo escoja, que sé que tengo, despejo R que tiene mucha más variedad. Y una vez determinado el valor de C, vamos a calcular los valores de los tres condensadores con las relaciones que ya vimos. C1 igual a 3.546C, C2 igual a 1.392C y C3 igual a 0.2024C. Eso me permite obtener que C1 es 35.5 nanofaradios, que C2 es igual a 13.9 nanofaradios y que C3 es igual a 2 nanofaradios. Luego evaluamos el módulo a 20 kHz, siendo la frecuencia de corte 10 kHz, de acuerdo a lo que obtuvimos en las láminas pasadas, nos da que el módulo vale 0.124 y en decibeles menos 18.1 dB. En el caso de un filtro de cuarto orden, tendríamos que los polinomios que se generan tienen orden 4. Quiere decir que hay 4 condensadores presentes en el circuito. Entonces, estructuralmente, sería equivalente a colocar dos sistemas de dos órdenes de segundo orden en cascada, ¿no? O sea, que un sistema de dos polos primero y luego un sistema de dos polos después. Pero las relaciones no son lineales, o sea, no se pueden extrapolar, como pueden ver. Entonces hay que sacar los cálculos correspondientes para hallar las relaciones de los condensadores o de las resistencias asociadas para cada caso. En este caso en particular, el, el primer circuito del filtro, que es segundo orden, tiene C1 y C2. El segundo filtro tiene C3 y C4. C1 se relaciona con la variable C de una manera numérica, igual que C2 se relaciona con C de una manera numérica, C3 se relacionaría con C de otra manera numérica y C4 se relaciona con C de una manera numérica. Es decir, tendríamos que hacer todo el procedimiento, lo cual es bien engorroso para llevar a cabo. Ya eso está de alguna manera tabulado, pero permite facilitarlo. Una vez sacadas esas relaciones, es fácil de operar, ¿no? No tiene que repetirse los cálculos subsecuentemente. En el caso de un filtro pasa-altas de 4 polos, igual, ¿no? Como es pasa-altas, primero C, luego R, tenemos dos pasa-altas de segundo orden conectados en cascada y vamos a obtener las relaciones que tienen que ver con R1, R2, R3 y R4, tal como lo hicimos previamente, ¿no? Donde R1 va a depender de una resistencia R y un factor numérico, R2 va a depender de R y un factor numérico, R3 de una resistencia R y un factor numérico y R4 de una resistencia y un factor numérico. Ya vimos cómo ese procedimiento nos ha funcionado antes, tendríamos que extenderlo
a este caso. Vean que los factores numéricos no son iguales, o sea que la primera etapa tiene los mismos factores numéricos que la segunda etapa. No, no funciona así, no son trasladables. Veamos el ejemplo 9.5. Se pide diseñar un filtro pasaltas tipo Butterworth de 4 polos con una frecuencia de menos 3 dB a 50 kHz y una ganancia unitaria a frecuencias bajas. O sea, el módulo es 1 a frecuencias bajas. Determine la frecuencia a la cual el módulo de la función de transferencia es el 1% del valor máximo, ¿no? Cuando el valor máximo aquí es 1, ¿no? Que es el 1% de 1. Entonces, bueno, aplicando las ecuaciones vistas en los circuitos previos, la frecuencia de menos 3 dB, recuerden, la frecuencia de menos 3 dB va a depender de un genérico R y un genérico C. Entonces, en este caso en Hertz es 1 sobre 2pi por R por C. Despejando R por C, nos queda 1 sobre 2pi por la frecuencia de menos 3 dB. Da RC, R por C igual a 3.18 por 10 a la menos 6. Son el R genérico y el C genérico. Entonces, si yo digo que el C va a ser 1 nanofaradio, entonces el R tiene que ser 3180 ohmios, cuando se requiera, ¿no? En este caso, como un filtro pasa altas, las 3 C son iguales a C, 1 nanofaradio, pero las 4 condensadores son iguales a 1 nanofaradio, pero las resistencias son diferentes, ¿ok? Van a ser diferentes por un factor numérico. Entonces, R1 va a ser igual a R entre 1.082, R1 va a ser igual entonces a 2939 ohmios, R2 va a ser igual a R sobre 0.9241, lo que implica que R2 es 3441 ohmios, R3 va a ser igual a R entre 2.6313, que implica que R3 es igual a 1217 ohmios, y R4 igual a R entre 0.3825, lo que implica que es R4 igual a 8314 ohmios. O sea, tenemos 4 valores de resistencia diferentes porque es de cuarto orden. Ahora me piden cuál es la frecuencia para la cual el módulo alcanza el 10% de su valor máximo. Si el valor máximo del módulo es 1, que es la parte plana, el 10% va a ser 0.01. Entonces fíjense en la expresión del módulo para el sistema de cuarto orden. Es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de menos 3 dB entre f elevado a la 8. Ya hemos visto que eso cambia. Si es de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden. Aquí se eleva a las 8. Entonces igualamos eso a 0.01 y despejamos el valor de la frecuencia para que eso suceda. Despejando el valor de la frecuencia, vemos que f va a ser 15.823 Hz. Lo clave aquí es entender la relación del módulo por el orden del sistema y luego despejar la frecuencia asociada. Se han diseñado filtros activos pasabajas, ¿verdad? Tipo Butterworth de 1, 2, 3 y 4 polos, para tener una frecuencia de 10 kHz, una frecuencia de corte de 10 kHz y una ganancia unitaria a frecuencias bajas, o sea, una ganancia de 1. Determine la magnitud de la función de transferencia en decibelios en cada uno de ellos para una frecuencia de 12 kHz. Entonces, para el caso de un filtro de un solo polo, la expresión del módulo, ¿verdad? Es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la, la frecuencia que se desea, que es 12 kHz, entre la frecuencia de corte, que es 10 kHz, elevada al cuadrado. ¿Verdad? Ese módulo vale 0.64, que expresado en decibeles es menos 3.87 decibeles. En el caso de dos polos, el módulo de la función de transferencia es 1 entre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de interés entre la frecuencia de corte elevada a la 4, porque es de dos polos,
El módulo evaluando allí nos da 0.57 y expresado en decibeles menos 488 decibeles. En el caso de 3 polos, fíjense acá, el módulo de TF es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de interés entre la frecuencia de corte elevado a la 6, porque es de orden 3. Entonces el módulo allí vale 0.50 y el módulo en dB es menos 6 decibeles. Y en el caso de 4 polos, que es el que acabamos de ver, el módulo del sistema es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de interés entre la frecuencia de corte, y esos dos términos elevados a la 8, ¿verdad? Y eso implica que el módulo va a ser 0.43 lineal y en decibeles menos 7.24 decibeles. La bibliografía asociada para este tema es el libro de Adele Cedric and Smith de Microelectronic Circuits, capítulo 16, en la quinta edición. Y el libro de Donald Nyamen, Electronic Circuit Analysis and Design, la segunda edición, capítulo 15. Nos vemos en la siguiente clase.